Bueno, buenas noches para todos, espero que se encuentren muy bien. Nos encontramos entonces abarcando el último encuentro sincrónico ya de nuestra asignatura de gestión financiera. Nada, como siempre preguntarles cómo les ha ido con la plataforma, con los trabajos, pues bueno, lo que he percibido en general bien, los que tuvieron dudas con respecto al trabajo me escribieron pues como a tiempo. Pero no sé, Perfecto. saber qué otros aportes tienen al respecto. Bueno, veo entonces que no. Nada, chicos, bueno, ya se cerró la última entrega pues del trabajo. Si Dios quiere, mañana o el jueves a más tardar lo estaría calificando. Eh, Sí, ¿qué es importante? Buenas noches, Oscar. ¿Qué es importante, chicos? Que después de esta nota, es decir, por allá el viernes, sábado, pues el fin de semana que tienen el examen, tienen la última evaluación, revisen sus notas, fíjense en que tengan todo al día, ¿sí? Yo el lunes más o menos les estaría enviando pues como un mensajito de recorderis, que la asignatura pues terminó, que estarían pues como todos los trabajos calificados. Mm, Ojo, eso sería la otra semana. Entonces, para igual, este fin de semana yo creo que no tendría el trabajo pendiente por calificar. Voy a hacer lo posible por calificarlo mañana o a más tardar el jueves para que igual el fin de semana que presenten sus exámenes, lo que les digo, vayan revisando sus notas y porfa, lo más importante es que lo tengamos como a tiempo. Además, bueno, yo sé que tanto ustedes como yo, imagínense, pues más yo todavía, pues ustedes al menos, bueno, cierran curso, esperan a que pues les monten sus notas y bueno, inmediatamente comienzan otro. Imagínense nosotros los profes para tener todo calificado, bajar todas las notas, ingresarlas al sistema, hacer los informes de los cursos, entonces estar recibiendo la otra semana a mediados o al final de la otra semana que apenas revisaron sus trabajos, que le faltó una nota, que esto. Entonces, sí les voy a hacer esa invitación, que al menos desde este fin de semana vayan revisando sus notas y si tienen alguna duda o algún comentario, pues me lo hagan saber. Listo. Bueno, eso pues como en las generalidades pues del curso. Bueno, el tema puntual de esta semana era la generación de valor o el valor económico agregado, pues que es a través de este indicador que se eleva. Si bien la semana pasada lo cogimos pues como muy rápido para que pudieran desarrollar el ejercicio, entonces nada, hoy lo vamos a ver pues un poquito más, mmm, digamos, como más profundidad, más para que conversemos, pues entonces este indicador, de qué se trata, qué implica, qué aspectos importantes hay que tener en cuenta en términos de este indicador. Entonces tenemos que el EVA evalúa el desempeño de una compañía y su administración a través de la idea de que un negocio solo es rentable cuando genera riqueza y rendimiento para los accionistas, por lo que requiere un desempeño superior al costo de capital de una compañía. Entonces aquí hay un elemento bien interesante y es que, bueno, a ver, digamos el aspecto fundamental del EVA, donde implica que se esté generando riqueza, pues venga, a ver, ese es el objetivo realmente fundamental pues para la gran mayoría de empresas, ¿cierto? Ojo, recordemos, pues obviamente, pues las que son con ánimo de lucro, ¿cierto? Las sin ánimo de lucro, pues tienen otra variable en términos de esto, pero de toda la empresa que sea con ánimo de lucro, pues este será realmente pues como su objetivo fundamental, ¿cierto? Generar riqueza, ¿sí? Generar rentabilidad a partir de su deber ser. Entonces, lo que pasa, digamos, con este indicador, viene a retomar digamos, esa generación de riqueza desde varias perspectivas o desde varios puntos de vista. Si bien vemos que, digamos, a través de los análisis de rentabilidad como tal, pues uno empieza a identificar, pues bueno, qué tanto está generando dicha organización, es decir, cómo es su desempeño en los periodos normalmente. Entonces, a ver,
aspecto fundamental para dicho análisis o identificar, digamos, el rendimiento de la organización, pues se da a partir del estado de resultados, ¿cierto? El estado de resultados es el que finalmente me muestra, digamos, primero, pues los ingresos que estoy teniendo, tanto operacionales como no operacionales, ojo, porque es importante tenerlo también en cuenta, como todas las salidas de dinero que se tienen de la organización, valga la pena decirlo también, operacionales y no operacionales. ¿Por qué hago esa relevancia? Aunque el EVA tiene esa particularidad, cuando evalúa, digamos, el término de rendimiento, lo hace solo a partir de lo operacional, ¿cierto? De lo operativo, pero vale la pena mencionarlo. Miren, porque muchas veces, o bueno, en algunas ocasiones, cuando se hace ese análisis de rentabilidad, pues obviamente se va a mirar el último dato, ¿cierto? Que es la utilidad neta, la utilidad del ejercicio, o sea, se puede encontrar con varios nombres, ¿cierto? Pero al fin y al cabo es la última utilidad que encontramos en el estado de resultados. Entonces, si bien veamos un rendimiento positivo, entonces, bueno, como que ya no indagamos más, pero sí vale la pena indagar más, porque en algunas ocasiones hay empresas que obtienen rendimiento en esa utilidad neta porque obtuvieron otros ingresos o ingresos no operacionales y les salvaron el periodo, ¿sí? Entonces sí es importante tenerlo en cuenta. Miren, por eso también es muy importante cuando uno hace, por ejemplo, análisis financiero, analizar varios periodos consecutivos. De hecho, para poder también analizar si en realidad ese comportamiento, digamos, es usual en dicha organización. Es decir, ve, esta empresa se salvó en este periodo o salvó la utilidad neta porque tuvo otros ingresos, pero ¿será que siempre tiene ese comportamiento? Y si eso fuera de esa forma, entonces déjenme decirles que la empresa se tiene que hacer una gran pregunta y es si entonces realmente, pues es decir, está siendo óptimo en su deber ser, si realmente se debería seguir dedicando a eso, porque en efecto estaría teniendo pérdidas. Si no tiene ese otro ingreso que lo esté salvando en cada periodo, entonces, ¿qué sucedería? ¿Sí? Entonces, miren, que digamos, este indicador es muy importante, pero también es importante a la luz de que otros se analizan, ¿cierto? Entonces, bueno, por eso quería, digamos, como empezarlo por este lado. Miren, bueno, este lo vimos la semana pasada, no voy a entrar como en el cálculo como tal, eso ya lo hicimos, pero miren, que entonces a lo que iba ahorita, bueno, de cierta forma cuando hablamos entonces de los indicadores de rentabilidad, que si bien les decía, el último pues será casi que el más importante que me define si en mi ejercicio yo tuve rentabilidad o no, ¿cierto? Pero ya sabemos que esas rentabilidades se sacan casi, o márgenes se sacan casi que a partir de cada rentabilidad o utilidad de la empresa, desde la bruta, desde la operativa, desde la utilidad antes de impuestos y desde la utilidad neta. Generalmente son esas cuatro. ¿Sí? Pero que cada una me está mostrando un comportamiento en particular de la organización y me está mostrando a dónde se está yendo el dinero, ¿cierto? Puntualmente. Entonces, es bien interesante verlo desde ahí. De allí a que entonces venga esta parte donde rescatamos pues una de las partes fundamentales de la fórmula para el valor económico agregado, ¿cierto? Que es la utilidad después de impuestos. Es decir, esta utilidad me trabaja todo mi estado de resultados, es decir, ¿qué me quedó después de? Entonces, lo que les decía ahorita, mire, puede ser muy subjetivo, porque si entonces esa utilidad operacional después de impuestos o utilidad neta, entonces allí pudo haber estado un ingreso no operacional, ¿cierto? Que me salvase la utilidad. Entonces yo tengo que ser muy perspicaz también al momento de llevarme la información y al momento de analizar el indicador, venga, ¿qué tan confiable o qué tan real es ese resultado, ¿cierto? O son los datos que yo estoy trayendo. Miren, muy importante eso. ¿Qué más tenemos también? Activos netos de operación. Este también es un aspecto supremamente importante, porque ya sabemos que por allá en los activos, pues encontramos un sin fin, es decir, hay empresas que tienen una cantidad de activos donde realmente
O claro, nosotros, digamos, desde la perspectiva externa, obviamente, pues vamos a coger propiedad, planta y equipo, es decir, los que consideramos pues que estarán enfocados a operación, o todos los activos no corrientes, porque de entrada definimos, bueno, finalmente son esos los que están enfocados a, digamos, a producir. Ya sabemos que los activos corto plazo pues son casi que el dinero líquido que se tiene realmente, ¿cierto? Entonces, ojo, miren realmente también hasta qué punto esos activos que se están tomando son realmente útiles para poder identificar si estoy generando o no valor. Entonces, ojo, por eso les digo, este indicador que sea más bien de contraste, es decir, un indicador adicional para determinar realmente, pues bueno, qué tan rentable estoy siendo. Lo que les decía ahorita, pues si bien este indicador es supremamente interesante desde la perspectiva bueno, los elementos que identifica, ¿cierto? Entonces me coge elementos de mi estado de resultados, pero también desde mi balance general. Entonces, es muy importante, digamos, por eso. Ojo, hay indicadores de rentabilidad que también lo hacen. Yo por allá puedo también identificar la rentabilidad de mis activos totales o de mi activo corriente o no corriente. Puedo determinar la rentabilidad de mi patrimonio, ¿sí? Entonces, mire, antes de llegar aquí, lo que les digo, ojalá uno realizara toda esa serie de indicadores para que sean un complemento de mi información, ¿cierto? Luego tenemos entonces el costo del capital. Y miren, este sí también que es bien interesante, porque ojo, entonces acá me vengo para este grafiquito. Yo tengo que identificar y tener supremamente claro que los recursos, independientemente de donde, digamos, de donde sean adquiridos, si es a través de deuda, es decir, de bancos, proveedores, ya sabemos que en corto plazo entonces serán proveedores, empleados, ¿cuánto me están costando? O sea, realmente, bueno, mis empleados tienen casi que un costo fijo, ¿cierto? Pero, por ejemplo, las entidades financieras, yo tengo un costo por ellos y a veces un costo muy alto. Sin embargo, bueno, y lo hablamos la semana pasada, el del patrimonio probablemente podría ser más alto, puesto que, bueno, serán los socios o los dueños los que indudablemente estén arriesgando más en términos pues del negocio, ¿cierto? Ojo, mientras que de cierta forma en términos del pasivo, pues a ver, no implica que, pues es decir, que con los socios o dueños no existan unos contratos, unas negociaciones, ¿cierto? Sí, sí existen y están de por medio. Sin embargo, tiene que existir un respaldo mayor, digamos, para esos acreedores generalmente, ¿sí? Miren, y eso que bueno, cuando hablamos de dueños o socios, mmm, sí puede haber, digamos, un respaldo mucho mayor, pero por ejemplo, cuando estamos hablando desde la perspectiva de un accionista, ese en definitiva, pues no es que tenga muy buena perspectiva. Miren, cuando las empresas, por ejemplo, se quiebran, bueno, lo primero que hacen las organizaciones indudablemente es cubrir sus acreedores, ¿cierto? Cubrir esas obligaciones con los acreedores. Entonces, empleados, proveedores, bancos, bueno, Estado, ¿sí? Y por último, entonces entran al patrimonio a entregar, pues bueno, lo que quedase a los dueños. Por allá los socios, que es otra figura, ¿cierto? De ser dueños, pues en parte, en teoría de la organización, miren, casi que son los últimos a los que casi que les otorgarían, pues, parte de su dinero o al menos recuperación del dinero, ¿cierto? Que es al menos lo que uno esperaría después de eso. Entonces, miren chicos, es supremamente importante determinar ese factor. Miren, ese elemento es fundamental. Uno a veces, o bueno, realmente pasan momentos en las organizaciones donde listo, puede que nos vaya muy bien, pero entonces en ese resultado, como el capital, bueno, o el patrimonio es el que me cuesta más, entonces después dicen, bueno, ¿y en qué se fue la plata? ¿O por qué no se vio tanto resultado? Y es que resulta que es que como ese patrimonio me estaba costando tanto, entonces gran cantidad de ese beneficio se fue para ese patrimonio. Miren, este
indicador del EVA es muy interesante dentro de las organizaciones, claro, para generar, digamos, también esas incógnitas de, bueno, cómo se están dando los resultados, a partir de quién, qué tanto nos está costando el capital, pero también es un indicador interesante para los que quieren invertir en las empresas. Entonces, miren, indudablemente, empresas que estén muy comprometidas en el pasivo no serán interesantes pues, para gente que quiere invertir en ella. Es decir, que en términos de su composición, activos versus pasivo y patrimonio, ya sabemos la ecuación contable, activos igual pasivos más patrimonio, que en su proporción tenga mayor proporción en el pasivo, no es bueno, ¿cierto? Eso por un lado. Sin embargo, también vale la pena mirar la otra perspectiva, listo, es más atractivo que tenga mayor proporción en el patrimonio, pero que ese patrimonio no sea tampoco muy costoso, porque entonces esa sería entonces la otra contraparte, listo, no lo debemos a bancos y no existe ese compromiso, digamos, financiero, pero con los dueños resulta que entonces los dueños finalmente son los que le llevan gran cantidad o de cierta forma podrían estar desangrando la empresa, ¿cierto? Entonces también vale la pena determinar eso. Tiene que haber un equilibrio, además porque, ojo muchachos, siempre tendrá que existir una proporción de la rentabilidad de la utilidad que vuelva a ser reinvertida dentro de la organización. ¿Por qué? Por, para actualización, por innovación, desarrollo, ¿sí? Ojo, obviamente algunas industrias o empresas más que otras. Uno no va a entrar a decir que una empresa, yo qué sé, de cueros, ¿cierto? Puedan tener la misma innovación o al menos desarrollo o investigación que una empresa farmacéutica, ¿cierto? Probablemente una farmacéutica necesita mucho desarrollo en conocimiento, pues para sacar nueva medicina, ¿cierto? Mientras que el cuero, bueno, sí puede existir una innovación, pero en términos de qué, de la presentación, de la utilidad, o sea, la perspectiva es otra y probablemente la proporción en términos de lo que se le otorgue a esa innovación y desarrollo sea distinta. Pero tiene que existir igual esa perspectiva de innovación. Por eso es importante también, muchachos, igual definir cómo es la estructura de la organización, ¿cierto? Miren, a veces también hay empresas que uno dice, bueno, listo, tiene mucha concentración en pasivo, no es tan atractivo, pero cuando uno va a entrar a mirar los indicadores de rentabilidad de liquidez, eh, se evidencia que la empresa puede, mejor dicho, puede responder por esas obligaciones con gran facilidad. ¿Cierto? Entonces uno también tiene que entrar a identificar, pues bueno, ese nivel de endeudamiento, qué tan negativo podrá ser para la empresa, ¿sí? Ojo, eso muy importante. Les traía entonces también, entonces, como unas ventajas o desventajas, pues, del EVA como indicador. ¿Qué tenemos? Como indicador de rendimiento es muy útil, lo que les venía diciendo ahorita. El cálculo muestra cómo y dónde una empresa creó riqueza, ¿sí? A través de la inclusión de elementos del balance. Miren lo que les venía hablando. Además, como casi todos los indicadores de rentabilidad de cierta forma me están mostrando es mi desarrollo en términos del estado de resultados, pues se olvida un poquito el balance. Además, no solamente que se olvida un poquito, de cierta forma lo que les decía ahorita, pues hay unos indicadores que son rentabilidad del activo, rentabilidad del patrimonio, pero miren, están concentrados es puntualmente qué de lo que se tiene en el activo pues está siendo rentable o me está generando rendimiento, qué del patrimonio me está generando rendimiento, ¿cierto? No es tan amplio cómo se hace desde acá, desde el EVA, además porque desde el costo del capital indudablemente me da una perspectiva supremamente importante de la composición y el manejo de la organización. ¿Sí? Ese elemento es fundamental. Entonces, por eso es, digamos, interesante esta perspectiva. Adicional, ¿por qué? ¿Qué tenemos? Esto obliga a los gerentes a estar conscientes de los activos y gastos
al tomar decisiones gerenciales. Entonces, claro, miren, a veces también es muy en esa búsqueda de innovación, de desarrollo, que si bien les venía comentando ahorita, también entonces entramos en una adquisición de máquinas, equipos que pueden que sean muy nuevas, de última generación. Miren, pueden ser muy costosas, ¿sí? Que le estén miren, no solamente costando en términos de dinero a la empresa, sino también en términos del tiempo. Recordemos que cada vez que se haga una inversión en capital, entonces llámese maquinaria, equipo, infraestructura, sí, proyectos, pues esas inversiones se hacen con la perspectiva o el objetivo de que en algún momento en el tiempo genere pues un retorno, es decir, se recupere la inversión que se hizo y genere una rentabilidad, un rendimiento. Entonces, miren, también entrar en la moda para muchas empresas realmente se ha convertido casi que hasta en eso, de estar actualizando de forma exagerada, porque es que miren muchachos, yo también tengo que identificar un equilibrio hasta en eso. De forma exagerada, qué sé yo, los programas, la máquina, equipo, qué tanto me está costando y cuánto lo voy a recuperar, ¿sí? Entonces, si miren, eso se puede convertir en una bola de nieve donde en algún momento, pues, realmente no esté generando rendimiento a partir de esos activos que estoy adquiriendo. Entonces, chicos, esta información es sumamente importante para esas decisiones gerenciales que si bien en algunos aspectos pues podrían evidenciarse como algo cualitativo, pues finalmente todo, chicos, todo en la organización se va a ver reflejado en el dinero, en los datos numéricos, ¿cierto? Entonces eso, ¿cuánto me está generando puntualmente? ¿Sí? Entonces, es un aspecto importante. Y como desventajas, entonces, ¿qué tenemos? El cálculo del EVA se basa en gran medida en la cantidad de capital invertido y se genera mejor para empresas ricas en activos que son estables o maduras. Miren, esto también es importante. ¿Por qué? ¿Qué tenemos? Pues las empresas que apenas se están haciendo o son muy nuevas, pues obviamente van a requerir, es casi que una obligación, hacer esa inversión en capital, ¿cierto? Entonces, para ellas un indicador como este no va a ser tan objetivo, ¿cierto? Eso por un lado. Entonces, bueno, será interesante las empresas que ya tienen una constitución, que están establecidas hace mucho tiempo, tienen un comportamiento en el mercado también muy estable, porque, ojo, hasta eso tiene que ver, ¿sí? Puede que yo sea una empresa muy antigua, pero si mi empresa ha sufrido quiebras, transformaciones, adquisiciones, etcétera, etcétera, entonces probablemente este indicador no va a ser muy apropiado, ¿cierto? O muy objetivo, como les decía ahorita. Hay otras, como son estas, las empresas con activos intangibles, como las empresas de tecnología, pueden no ser buenas candidatas para una evaluación pues, de valor económico agregado. Además, miren, no solamente, por ejemplo, de tecnología, realmente, bueno, parte de las empresas de servicio, porque en realidad no todas, ya sabemos que muchas empresas de servicio, pues obviamente para ofrecer su servicio, sí necesitan en gran parte de infraestructura física para hacerlo. Por ejemplo, el transporte, la educación, muchos de estética o belleza necesitan infraestructura, bueno, sus equipos y demás, ¿sí? Pero hay muchas otras de servicio que no requieren en gran parte de infraestructura, sino que son activos pues intangibles y casi en términos de conocimiento, entonces son de asesoría, consultoría, ¿sí? Bueno, u otros servicios puntualmente que no requieren de esos activos fijos. Entonces, para ellos, este, este indicador tampoco va a ser muy objetivo porque realmente yo, en esa partecita del indicador donde hablamos de, devolvámonos aquí para lo que tengamos fijo, activos netos de operación, pues no voy a tener, ¿cierto? O no voy a tener una gran cantidad. Entonces el indicador
no va a ser muy objetivo, ¿sí? Miren, además, entonces, de las otras, bueno, esas son, pues, como en generales las que encontré, pero adicional de las que les contaba ahorita en términos, entonces yo tengo que estar muy atento de esa utilidad después de impuesto, qué valores implica, y bueno, qué valores estuvieron involucrados en dicho resultado, lo mismo que miren, les estoy diciendo en términos de los activos netos de operación, de qué empresa estamos hablando puntualmente, porque entonces habrán algunas donde indudablemente este indicador o este elemento no es muy claro, no es muy grande porque no se requiere, por ende el indicador no va a ser lo más cercano a la realidad de la empresa, y bueno, el costo de capital de cierta forma sí. Sin embargo, entonces habría una falencia en ese elemento, ¿cierto? Entonces, nada, esto fue como el aspecto general que les quería contar del EVA, además pues como el video que ya les había explicado la otra vez, el ejercicio, me pareció pues como más interesante enfocarlo por este lado, que fue como lo que nos quedó faltando del indicador. No sé chicos si tengan alguna duda, algo para comentar con respecto al tema, al indicador. Nada, no, yo creo pues que se me durmieron. ¿Qué pasó? Buenas noches, profe. Hola. Esto, no, pues, profe, con relación al EVA, no, preguntas no, pues a la hora de hacer el primer ejercicio, sí tuve dificultades, pero fue con el capital de trabajo en la clasificación. Pero con relación al EVA me basé en la plantilla que su merced nos había compartido. Sí. Ah, listo. Eh, Ujú. Me Sí. queda una duda, es con relación a que su merced nos dice que revisemos las notas. Sí, Eh, obviamente hasta ahorita les faltan dos notas, que es el trabajo de EVA, pues que apenas entregaron ayer, y el final. Esas son las dos notas que tienen pendientes. pero, ¿cómo lo miramos? En la plataforma cuando uno las entrega y ya, ¿cierto? Que diga Eh, entregado. O, pues, no, ustedes deben tener una parte donde diga notas, que le muestre las notas generales de ustedes. Espérame un minuto. A ver, yo minimizo esto un momentito. Me voy a meter a un en el curso. class de Remington. No, no, en clase se ven al final. Ah, sí, no, no sabría. Sí, no, Por pero favor. espérate, me voy a meter a un curso donde yo soy estudiante, a ver cómo me aparece a mí las notas, Ah, para poder, gracias. sí, para poderles indicar a ustedes cómo las pueden ver. A ver, ingreso acá, miren. No sé si a ustedes les aparece como a mano izquierda de su pantalla se despliega un menú y en ese menú dice calificaciones. Un menú. Sí, a mano izquierda uno casi que lleva el mouse allá y se Ah, abre sí. inmediatamente el menú. Calificaciones. Calificaciones. Allí te van a salir todas tus calificaciones, solo las tuyas, es decir, los trabajos que han presentado en la asignatura, la nota que han sacado y bueno, y de pronto los apuntes que yo les he hecho, la retroalimentación a los trabajos. Ah, sí, profe, no, no sabía. Pues tampoco había explorado, ¿no? Listo. No, pero súper importante tu pregunta porque yo me imagino que hay muchos que tampoco saben. Entonces, nada, ahí en esa parte es donde me refiero que revisen. Entonces, que sí les aparezcan todas sus notas, obviamente menos las dos últimas, que pues no han sido calificadas, pero este fin de semana, hemos dicho, cuando ustedes presenten el examen, que es lo último que van a hacer, se van a esta parte, porque ahí sí ya les debe salir el 100% de la asignatura. Listo, y para que sepan igual con las otras Ah, bueno, profe, asignaturas que muchas tengan, gracias. las notas en clase deben ser congruentes con esta información, es decir, deben ser iguales a estas notas que aparecen aquí.
Ah, bueno, perfecto, profe. Muchas Listo. gracias. Ok, con mucho gusto. Bueno, no sé si hay alguna otra duda. Ah, bueno, por aquí me escribieron. Listo. Bueno, por aquí dicen otros compañeros que no tienen dudas. Entonces, nada, chicos. Gracias por conectarse. Ustedes, los de siempre, muy juiciosos. Ya saben pues que este espacio siempre es para ustedes. Espero volverlos a encontrar en otra asignatura y si no, bueno, cualquier cosa pues o cualquier cosa que les pueda ayudar, ya saben cuál es mi correo. ¿Listo? Muchas gracias, profe, a usted. Listo. Por su... Muchas gracias a ustedes. Que tengan entonces una feliz noche. Gracias, igualmente. Bueno.